Uno de los temas que ya habíamos revisado con anterioridad, perdón, es el tema de líquidos corporales. Este tema más bien lo revisamos en términos de la anatomía del riñón. Ahora vamos a repasar y vamos a puntualizar en algunas cosas que no habíamos visto con anterioridad. Primero que nada, pues esto creo que sí lo habíamos comentado, que por ejemplo en un varón promedio de 70 kilos, el agua corporal es alrededor del 60% del peso corporal, lo cual equivaldría a, a 42 litros de líquido total. Y ese líquido, bueno, pues también va a estar dispuesto en el espacio intersticial y va a estar dispuesto en el espacio intracelular. Eh, Aunque se supone que el 60% del líquido corporal se encuentra dentro del cuerpo humano, pues estas concentraciones pueden cambiar debido a varios factores, como la edad, el sexo, el grado y el grado de obesidad, ¿no? Y la actividad física también. Entonces, alrededor de 28 a 42 litros de líquido corporal, ¿sí?, están dentro de los 100 billones de células y se les denomina en conjunto líquido intracelular, porque hay que recordar que la mayoría del líquido corporal está dentro de las células. Ahora, para nosotros tener conciencia de cómo es que este líquido corporal se balancea, tenemos que tomar en consideración pérdidas y ganancias, ¿sí? Las pérdidas, pues, a través de la orina, a través del sudor, a través de la saliva, a través del mismo aire, porque el aire es húmedo, etcétera. Y por otro lado, tenemos que tomar en consideración las entradas de los líquidos corporales a través de las ingestas diarias, tanto de alimentos como alimentos sólidos como líquidos. Y aquí vemos una tabla en donde, por ejemplo, vemos en primer lugar ingresos, ¿sí? Los ingresos que son líquidos ingeridos, que en promedio corresponden a 2100 mililitros, ¿sí?, al día, ¿sí? Y esto, bueno, pues la pérdida va a depender también de la actividad física de la persona, ¿sí? Del metabolismo. Al ser alimentos sólidos, pues es más difícil extraer agua, ¿no? Y a veces en promedio nosotros podemos apenas extraer 200 mililitros de agua por cada comida. Y esos 200 mililitros de agua muchas veces se pierden por completo. Pues ¿por qué? Porque necesitamos tener un balance. También que reconocer, ¿sí?, que hay pérdidas, ¿sí? Esas pérdidas que a veces son pérdidas que nosotros alcanzamos a concebir, pues, a través de la orina, a través de las heces e inclusive de manera muy indirecta a través del sudor, pero a veces son pérdidas insensibles. Y aquí lo vemos, ¿no? Las pérdidas insensibles, que corresponden a aquellas pérdidas que nosotros no podemos medir por mililitros porque es muy difícil, corresponden a las pérdidas por la piel, por el sudor, por ejemplo. Las pérdidas pulmonares tampoco son muy difíciles de medir. También son muy difíciles de medir, ya que el aire es húmedo y es difícil atrapar el aire para poder tener una cuantificación. El sudor también, que viene a ser variable, pues es una cosa que también es difícil de cuantificar. En las heces también, aunque nosotros sabemos que la mayoría de la cantidad de las heces que salen, por ejemplo, tienen una cierta cantidad de líquidos, no podemos ser tan precisos a la hora de medir cuánto es el líquido que se pierde, ¿no? Entonces aquí hay que tener un concepto muy claro, el concepto de ingresos, el concepto de pérdidas. Los ingresos, todos aquellos referentes a la ingesta de líquidos,
y las pérdidas, todas aquellas referentes a la pérdida justamente de esos líquidos a través del día. Al final de cuentas, nosotros deberíamos tener un balance eh, igual a cero. Es decir, si yo gano 2.300 mililitros de agua, debería yo esperar 2.300 mililitros de agua que a veces salen del organismo. Es decir, un balance constante.